Mi esposa dijo, cambio de planes, no irás a la fiesta de tu hija. No me importa que la hayas pagado, ella tampoco te quiere ahí. Así que les di una lección a las dos. Me llamo Franco, tengo 43 años y trabajo como carpintero desde que tenía 19. No soy un empresario ni un profesional con estudios universitarios. Aprendí el oficio con mi padre, que también fue carpintero toda su vida. Él me enseñó algo que siempre he tomado muy en serio: si haces algo con tus manos, hazlo bien, porque tu nombre queda grabado en cada pieza. Durante más de 20 años he vivido de eso. Tengo un pequeño taller detrás de mi casa. No es nada espectacular, solo una estructura de lámina con paredes de bloc, un banco de trabajo viejo y varias herramientas que he ido comprando con el tiempo. Algunas sierras, una cepilladora, un taladro de columna y muchas herramientas manuales. Nada de lujo, pero lo suficiente para trabajar bien. Hago muebles sencillos, mesas, sillas, repisas, cajoneras. También acepto pedidos personalizados cuando alguien quiere algo específico. Una parte importante de mis ingresos viene de un tianguis donde vendo los fines de semana. Además, hay dos pequeñas empresas locales que de vez en cuando me compran muebles para oficinas o cafeterías. No es un negocio grande, pero ha sido suficiente para mantener a mi familia. Mi esposa, Marcia, tiene 39 años. Cuando nos conocimos ella trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial. Siempre fue una persona muy sociable y le gustaba arreglarse bien. Yo nunca tuve problema con eso. Al contrario, siempre me gustó verla arreglada y feliz. Nos casamos relativamente jóvenes. Yo tenía 25 y ella 21. 3 años después nació nuestra hija, Esmeralda. Durante mucho tiempo pensé que tenía una familia normal. No perfecta, pero estable. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó lo esencial. Pagamos la casa poco a poco, siempre hubo comida en la mesa y Esmeralda fue a una buena escuela. Desde pequeña siempre tuve una relación muy cercana con ella. Cuando era niña le gustaba sentarse en el taller mientras yo trabajaba. Se quedaba en un banco pequeño mirando cómo cortaba la madera o cómo armaba las piezas. A veces me hacía preguntas muy serias para alguien de 5 o 6 años. ¿Cómo sabes que eso va a quedar derecho? ¿Por qué la madera huele así? ¿Por qué usas clavos y no pegamento? Yo le explicaba todo con paciencia. Incluso le dejaba lijar piezas pequeñas para que se sintiera parte del proceso. Siempre recuerdo que una vez llevó a la escuela una pequeña caja de madera que hicimos juntos. La pintamos de azul claro y le pusimos su nombre en la tapa con letras grabadas. Cuando volvió ese día estaba muy orgullosa. Le había enseñado la caja a su maestra y a sus compañeros. En ese momento pensé que ella se sentía orgullosa de lo que yo hacía. Durante muchos años no tuve motivos para pensar lo contrario. Con el tiempo Esmeralda creció. Como cualquier adolescente empezó a interesarse más por sus amigos, por la ropa, por las redes sociales y por salir. Eso es normal. Nunca fui un padre controlador. Mientras ella cumpliera con la escuela y respetara ciertas reglas básicas, yo prefería darle libertad. Marcia, por otro lado, siempre fue más preocupada por la imagen social. Le gustaba que las cosas se vieran bien. Si teníamos visitas en casa, todo debía estar perfecto. Si íbamos a algún evento, ella quería que todos estuviéramos bien vestidos. No era algo grave, pero con los años empecé a notar pequeños comentarios que antes no estaban ahí. Por ejemplo, cuando yo volvía del taller. Trabajar con madera tiene algo particular, el olor. La madera tiene un aroma muy fuerte, sobre todo cuando la estás cortando o lijando. A eso se suma el olor del barniz, el pegamento y el polvo que queda en la ropa. Aunque uno se lave las manos y se cambie de camisa, ese olor siempre se queda un poco. A mí siempre me ha gustado. Me recuerda al taller de mi padre. Pero Marcia empezó a mencionarlo cada vez más. Deberías cambiarte antes de entrar a la casa, decía a veces. Traes mucho polvo. La ropa huele demasiado a madera. Al principio lo tomé como algo normal. Supuse que solo quería mantener la casa limpia.
Así que empecé a dejar la ropa de trabajo en el taller y a entrar con otra camiseta. Pensé que con eso bastaría. Pero con el tiempo noté algo más. Cuando teníamos reuniones familiares o salidas con conocidos de Marcia, ella siempre insistía en que yo me arreglara un poco más. No solo cambiarme de ropa de trabajo, sino usar camisas más formales, zapatos en lugar de botas, cosas así. Tampoco lo tomé mal. Entiendo que cada persona tiene su forma de ver las cosas. Sin embargo, los comentarios empezaron a ser más directos cuando Esmeralda entró a la secundaria. Una vez, cuando ella tenía unos 13 años, escuché una conversación entre ella y su madre en la cocina. No estaban discutiendo. Era más bien una charla casual. Esmeralda estaba contando algo sobre sus compañeros de clase. Mencionó que el papá de una amiga era médico y que otro era dueño de un restaurante. Entonces Marcia dijo algo que me quedó grabado. Cada familia tiene lo suyo, dijo. Lo importante es salir adelante. No parecía una frase negativa, pero luego añadió algo más. Tu papá trabaja mucho, aunque su trabajo sea diferente. No sé si ella se dio cuenta de que yo estaba cerca, pero esa palabra se quedó en mi cabeza. Diferente. No dije nada en ese momento. No era la primera vez que sentía que mi oficio empezaba a verse como algo menor dentro de mi propia casa. Pero lo dejé pasar. Los años siguieron avanzando y Esmeralda cumplió 15. En nuestro país, los 15 años de una hija pueden convertirse en un evento muy grande si la familia decide celebrarlo así. Vestido elegante, salón de eventos, música, comida, decoración, fotos profesionales, todo eso. Esmeralda empezó a hablar de su fiesta desde que tenía 13. Veía videos en internet, mostraba ideas de vestidos, hablaba de salones y decoraciones. Al principio pensé que sería una reunión sencilla con familia y algunos amigos. Pero poco a poco el proyecto fue creciendo. Un salón más grande. Un vestido especial. Un grupo musical. Un fotógrafo profesional. Marcia también se entusiasmó mucho con la idea. Ella decía que sería un momento único para su hija y que debíamos hacerlo bien. Yo escuchaba todo eso mientras hacía cuentas en mi cabeza. No iba a ser barato. Pero también entendía algo, para una chica de 15 años, ese evento puede significar mucho. Así que tomé una decisión. Durante casi 2 años empecé a ahorrar de manera muy estricta. Acepté más trabajos de los habituales. Algunos pedidos grandes para oficinas, varios muebles a medida y muchas horas extra en el taller. También aumenté mis días en el tianguis. Hubo semanas en las que trabajé 6 o 7 días seguidos. No lo hacía por obligación. Lo hacía porque quería que mi hija tuviera la fiesta que soñaba. Cada vez que veía el dinero acumulándose en la cuenta destinada para la fiesta, sentía que todo ese esfuerzo valía la pena. Con el tiempo empezamos a pagar los servicios. Primero el salón. Luego el vestido. Después el fotógrafo, la comida, la música y la decoración. Para cuando faltaban 2 meses para el evento, prácticamente todo estaba pagado. Esmeralda parecía feliz. Pasaba horas probándose su vestido, viendo ideas de peinados y planeando con sus amigas cómo sería la entrada al salón. Hasta ese momento, yo creía que todo estaba bien. Pero unas semanas antes de la fiesta, empecé a notar cambios en su actitud hacia mí. No eran discusiones ni gritos. Era algo más sutil. Distancia. Cuando yo hablaba, ella respondía con frases cortas. Si estaba con sus amigas y yo llegaba, la conversación cambiaba. También empezó a evitar pasar tiempo en el taller, algo que antes hacía de vez en cuando. Al principio pensé que simplemente estaba ocupada con la escuela o con los preparativos de la fiesta. Pero una tarde ocurrió algo que me hizo sospechar que había algo más detrás de ese comportamiento. Ese día estaba terminando una mesa en el taller cuando escuché voces cerca de la casa. Eran Esmeralda y 2 de sus amigas. Estaban en el patio. No estaban hablando particularmente bajo, así que algunas partes de la conversación se escuchaban desde el taller. Yo no estaba prestando demasiada atención hasta que oí mi nombre. Una de las chicas preguntó algo sobre la fiesta.
Esmeralda respondió con entusiasmo, hablando del salón y del vestido. Luego la otra amiga dijo algo que cambió el tono de la conversación. Tu papá es el que hace muebles, ¿verdad? Desde el taller pude escuchar claramente la respuesta de Esmeralda. Sí, pero solo para empresas importantes, dijo ella con un tono que intentaba sonar casual. Tiene muchos empleados que trabajan para él y él solo da las órdenes. Aquí en casa a veces hace algunas esculturas de madera como hobby. Hubo un momento de silencio después de eso. Las amigas parecieron impresionadas. Ah, entonces es como dueño de un negocio, comentó una de ellas. Sí, algo así, respondió Esmeralda rápidamente. Yo me quedé completamente inmóvil. Tenía una tabla en la mano que estaba midiendo, pero dejé de trabajar. No me molestó tanto lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. La rapidez con la que transformó mi realidad en otra cosa. Yo no tenía empleados. Nunca los tuve. Tampoco dirigía una empresa grande. Era solo yo, mi taller, mis herramientas y las horas de trabajo que ponía cada día. Durante un momento traté de convencerme de que tal vez ella solo había exagerado para impresionar a sus amigas. Los adolescentes hacen eso a veces. Inflan las cosas para verse mejor frente a otros. Aún así, no pude evitar sentir una incomodidad que no desapareció durante el resto del día. Esa noche, después de cenar, decidí mencionar el tema con Marcia. No lo hice en tono de reclamo. Solo quería entender qué estaba pasando. Esmeralda estaba en su habitación hablando por teléfono, así que Marcia y yo estábamos solos en la cocina. Voy, escuché algo curioso, le dije mientras me servía un vaso de agua. Ella me miró con expresión neutra. ¿Qué cosa? Esmeralda estaba hablando con sus amigas. Una de ellas preguntó a qué me dedicaba. Marcia no dijo nada, pero levantó ligeramente las cejas. Y ella les dijo que yo tenía una empresa de muebles, que tenía empleados y que solo hacía cosas de madera aquí en casa como hobby. Hubo un pequeño silencio. Esperaba que Marcia se riera, o que dijera que los adolescentes a veces dicen tonterías. Pero no ocurrió eso. Ella simplemente suspiró. Ese suspiro ya me dijo mucho antes de que hablara. Franco, dijo finalmente. No creo que debas tomarte eso tan en serio. No me lo estoy tomando mal, respondí. Solo me llamó la atención. Marcia apoyó los codos en la mesa. Esmeralda está en una edad complicada, dijo. Sus amigas tienen padres con trabajos distintos, algunos con empresas, otros con profesiones más visibles. La palabra que usó fue visibles. No dije nada. Ella continuó. No es raro que quiera presentar las cosas de una manera diferente. ¿Diferente o falsa? Pregunté con calma. Marcia tardó unos segundos en responder. Solo está tratando de encajar, dijo finalmente. Eso me dejó pensando. Encajar. Nunca había considerado que mi hija sintiera que necesitaba cambiar quién era su padre para encajar con sus amigos. Pero no entiendo por qué, dije. Siempre hemos sido honestos con lo que hacemos. Marcia no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó mirando la mesa durante unos segundos. Cuando finalmente habló, su tono fue más directo. Porque no es lo mismo decir que tu papá es dueño de una empresa que decir que es carpintero. La frase cayó en la cocina con un peso difícil de ignorar. La miré sin saber exactamente qué decir. ¿Qué tiene de malo ser carpintero? Pregunté finalmente. No dije que tenga algo malo, respondió ella. Solo digo que, socialmente las cosas funcionan de cierta manera. Esa respuesta me dejó un sabor amargo. Pero lo que vino después fue peor. Marcia se levantó de la mesa, fue hasta el fregadero y luego dijo algo como si fuera un comentario casual. De hecho, hay algo de lo que quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Ella se giró hacia mí. Sobre la fiesta. Algo en su expresión me hizo sentir incómodo. ¿Qué pasa con la fiesta? Marcia se cruzó de brazos. Hubo un pequeño cambio de planes. ¿Qué tipo de cambio? Entonces dijo la frase que todavía puedo repetir palabra por palabra.
No vas a ir. Durante un momento pensé que había escuchado mal. ¿Cómo que no voy a ir? Ella mantuvo la misma expresión. No irás a la fiesta de Esmeralda. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido en la habitación. ¿Estás hablando en serio? Sí. Yo pagué la fiesta, dije lentamente. He estado trabajando casi 2 años para eso. Lo sabemos, respondió ella con frialdad. Entonces no entiendo. Marcia respiró hondo antes de decir lo siguiente. Cambio de planes, Franco. No irás a la fiesta de tu hija. No me importa que la hayas pagado. Sus palabras fueron tan directas que tardé unos segundos en procesarlas. ¿Y por qué exactamente no voy a ir? Pregunté. Ella no dudó. Porque Esmeralda no quiere que estés ahí. Esa frase dolió más que cualquier otra cosa que hubiera escuchado hasta ese momento. ¿Ella dijo eso? Sí. Quiero escucharlo de su boca. Marcia se encogió de hombros. Está bien. Fue hasta el pasillo y llamó a Esmeralda. 1 minuto después mi hija apareció en la cocina con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa? Marcia habló primero. Tu papá quiere saber por qué no va a ir a la fiesta. Esmeralda me miró. No parecía enojada. Tampoco parecía triste. Parecía incómoda. Papá, empezó. Solo dime la verdad, le dije. Ella dudó un momento. No quiero que estés ahí. Sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué? La respuesta tardó unos segundos en llegar. Porque, me da pena. No levantó la voz. No fue agresiva. Lo dijo casi en un susurro. Pero fue suficiente. ¿Pena de qué? Pregunté. Ella evitó mirarme directamente. De que la gente sepa que eres carpintero. Las palabras fueron claras. No hubo confusión. No quiero que mis amigos lo sepan, añadió. Pensé que si no ibas, nadie preguntaría mucho. Me quedé en silencio. Marcia intervino entonces. No es algo personal, dijo. Solo estamos tratando de evitar situaciones incómodas. Yo miré a las dos. Mi esposa. Mi hija. Las dos esperando que yo simplemente aceptara aquello. No dije nada más esa noche. Simplemente me levanté de la mesa y fui al taller. Pasé varias horas ahí sentado sin trabajar. Solo pensando. Pensando en los años de trabajo. Pensando en la fiesta que había pagado con cada mueble vendido, con cada fin de semana en el tianguis, con cada hora extra. Pensando en la vergüenza que mi propia hija sentía de mí. 3 días antes de la fiesta tomé una decisión. Esa mañana cargué varias de mis herramientas en la camioneta. Sierras, cajas de clavos, lijadoras, algunas piezas de madera. No me llevé todo, solo lo necesario para trabajar. Conduje hasta la casa de mi padre. Mi padre había fallecido hacía unos años, pero el taller seguía ahí. Nadie lo usaba. Lo abrí, limpié un poco el polvo y acomodé mis cosas. Esa noche no regresé a casa. Dormí en una vieja cama que aún estaba en el lugar. Al día siguiente mi teléfono empezó a sonar. Era Marcia. Contesté después de varias llamadas. ¿Dónde estás? Preguntó. En el taller de mi padre. Hubo un silencio breve. ¿En serio estás haciendo esto? ¿Haciendo qué? Actuando como si te hubieran insultado gravemente. Su tono era impaciente. Es ridículo, Franco. No respondí. Ella continuó. Te estás comportando como un niño ofendido. Tal vez, dije finalmente. La fiesta es en 3 días, añadió. Deja de dramatizar y vuelve a casa. No. Hubo otro silencio. Haz lo que quieras, dijo finalmente antes de colgar. Colgué también. Luego me senté en el banco de trabajo de mi padre. Miré mis herramientas durante un rato. Después tomé mi teléfono. E hice la primera llamada. Fue al salón de eventos.
Hablé con el encargado y le expliqué que necesitaba cancelar la reserva. Después hice otra llamada. Y luego otra. Y otra más. Cada llamada cancelaba algo que había estado planeado durante casi 2 años. El día de la fiesta llegó. Yo estaba en el taller de mi padre desde temprano. Había decidido ocuparme en algo útil para no pensar demasiado. Un cliente me había encargado una mesa grande de comedor y estaba terminando de ajustar las patas. Trabajar con madera siempre ha tenido un efecto particular en mí. El ruido de la sierra, el olor del aserrín, el ritmo de las herramientas, todo eso ayuda a poner la mente en orden. Estaba lijando una de las superficies cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa de trabajo. Miré la pantalla. Era Marcia. Durante un segundo pensé en no contestar, pero al final tomé la llamada. Sí. La voz de Marcia llegó cargada de tensión. Franco, me están diciendo en el salón que cancelaste. No respondió como una pregunta. Sonaba más como una acusación. No dije nada durante un momento. Ella continuó hablando. Ya está aquí tu hija con su vestido. Todos los invitados están afuera esperando que abran las puertas. Podía escuchar ruido de fondo. Varias voces, autos, gente hablando. Llámalos, dijo con urgencia. Diles que fue un error. Deben dejarnos pasar. Su tono cambió a algo más agresivo. No hagas pasar estas vergüenzas a tu hija. Dejé la lija sobre la mesa. Respiré hondo. Sí, cancelé todo. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Qué? Cancelé el salón, dije con calma. Y todo lo demás. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Franco, ¿de qué estás hablando? Aunque los dejaran entrar, continué, el salón estaría vacío. Cancelé absolutamente todo. La reacción fue inmediata. ¿Estás loco? Podía escuchar su respiración agitada. ¿Cómo vas a cancelar todo? Luego levantó la voz. ¿En serio eres tan inmaduro? No respondí. Tu hija está llorando, añadió. Después escuché movimiento. Habla con él, dijo ella. Un momento después escuché la voz de Esmeralda. Estaba llorando. ¿Por qué me haces esto? Su voz sonaba rota. Es el día más importante de mi vida. Respiró con dificultad. Arruinaste mi vida. Durante un momento me quedé en silencio. Luego respondí. Mi tono fue completamente calmado. Te da vergüenza que sea carpintero, dije. Del otro lado solo se escuchaba su respiración entrecortada. Pero no te da vergüenza el dinero que la carpintería deja. No levanté la voz. Si quieres una fiesta, tendrás que trabajar para ella. Hubo silencio. Con suerte, continué, podrás hacer una pequeña celebración en unos meses. Tomé la lija otra vez entre mis dedos. Por ahora olvídate de la fiesta. Después añadí la última frase. Y recuerda algo, jamás muerdas la mano que te da de comer. Lo siguiente que escuché fue un grito. No fue una palabra clara. Fue más bien un sonido de frustración y rabia. Luego la voz de Esmeralda volvió a la línea. Te odio. Su voz estaba llena de lágrimas. Te odio, te odio. Después la línea se movió nuevamente. Marcia volvió a tomar el teléfono. Su tono era completamente distinto ahora. Más agresivo. ¿Ves lo que provocas? No esperó respuesta. Eres un desalmado. Respiró fuerte antes de continuar. Poco hombre. Luego dijo algo que me sorprendió por lo directo. Debí buscarme un mejor partido cuando pude. Durante unos segundos no respondí. Luego hablé con la misma calma que antes. Tranquila. Hubo un pequeño silencio. Nunca es tarde para eso. Del otro lado no dijeron nada. Tendrás tiempo para buscar tu mejor partido. Marcia tardó un momento en entender lo que estaba diciendo. ¿De qué hablas? Entonces lo dije claramente. Quiero el divorcio. Hubo un silencio absoluto.
Después escuché un sonido ahogado. Parecía que estaba llorando. No gritó. No discutió. Simplemente colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos antes de dejarlo sobre la mesa. Luego volví a trabajar. Esa tarde terminé la mesa del cliente. Pasé varias horas concentrado en el trabajo. Cortando, ajustando, lijando y barnizando. Fue extraño, pero mientras trabajaba sentía una calma que no había tenido en días. Como si finalmente hubiera tomado una decisión que llevaba tiempo formándose. Los días siguientes fueron incómodos. Volví a la casa solo para recoger algunas cosas. Ropa, documentos, herramientas personales. La primera vez que entré, Esmeralda estaba en la sala. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. «Eres un desalmado», dijo. No levantó la voz. Pero sus palabras estaban cargadas de resentimiento. «En mi escuela todos se burlan de mí». No respondí. Simplemente caminé hacia la habitación para recoger mis cosas. ¿Eso querías?, continuó ella desde la sala. ¿Humillarme? Seguí guardando mis pertenencias en silencio. Cuando salí de la habitación, ella seguía ahí. «Arruinaste todo», añadió. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque entendí que en ese momento no habría nada que pudiera cambiar lo que ella pensaba. Marcia estaba en la cocina cuando salí. Sus ojos estaban rojos. No dijo nada. Saqué un sobre de mi mochila y lo dejé sobre la mesa. Son los papeles del divorcio. Ella miró el sobre como si no quisiera tocarlo. Franco, dijo con voz débil. Pero no terminó la frase. Yo no añadí nada más. Tomé la última caja con mis cosas y salí de la casa. Desde entonces han pasado algunas semanas. El proceso de divorcio está en marcha. Esmeralda me bloqueó en su teléfono y en todas las redes sociales. No hemos vuelto a hablar. Sé que para mucha gente mi decisión puede parecer extrema. Tal vez lo sea. Pero hay algo que entendí muy claramente esa noche en la cocina. No fue solo que mi hija sintiera vergüenza de mí. Fue que mi propia esposa permitió que esa vergüenza creciera. La alimentó. La justificó. Nunca trató de enseñarle a respetar el trabajo que mantenía nuestra casa. Un padre puede aceptar muchas cosas de un hijo adolescente. Rebeldía. Errores. Incluso palabras duras. Pero hay una línea que no debe cruzarse. El desprecio. Especialmente cuando ese desprecio se dirige hacia el esfuerzo que sostiene a la familia. Tal vez algún día Esmeralda madure. Tiene 15 años. Todavía le falta mucho por entender de la vida. Tal vez un día se dé cuenta de la estupidez que fue avergonzarse del trabajo de su propio padre. Cuando eso ocurra, estaré dispuesto a escucharla. Pero mi decisión respecto a Marcia no va a cambiar. Un matrimonio no puede sostenerse cuando una persona permite que se pierda algo tan básico como el respeto. Por eso decidí terminarlo.